Walter Ceballos, es ingeniero especialista en energía y la pregunta para arrancar tiene que ver con la situación del biocombustible en Argentina y la ley de biocombustible, que tengo entendido que está a punto de vencer, si no que ocurría este mes. Usted me va a corregir, Walter, y de paso le pido que me haga un panorama escueto en lo posible, antes de que parta su avión, sobre la situación de este sector. Bueno, primero agradecerle la charla. Eh, el tema de los biocombustibles, al igual que todo lo que se denominan energías renovables, tienen un doble impacto sobre la vida de los argentinos. Por un lado es el agregado de valor, en el caso de los biocombustibles, el agregado de valor a producción primaria, que son commodities, granarios mayoritariamente, que dependen de precios internacionales y que, si bien son una de las principales ingresos de exportaciones argentinas, son de muy bajo valor o nulo valor agregado, salvo las tecnologías y la mano de obra y la inversión local que lleva a producirlo. Los biocombustibles son el segundo escalón en la pirámide del valor de los bioproductos. Son tal vez por encima de los granos, el segundo nivel de valor. Una tonelada de biocombustibles está aproximadamente entre 480 y $520, dependiendo del producto, del precio del producto primario, la soja, la caña de azúcar o el maíz, que son los principales utilizados para los biocombustibles. Argentina, en segundo lugar, fue pionera en la región con una ley que empezó a diseñarse en el Congreso de la Nación a fines del 2004, terminó sancionándose a principios del 2006, reglamentándose la ley 26093, con una mirada de muy largo plazo, como tienen que ser las políticas de Estado. La ley prevé 15 años de aseguramiento fiscal, de participación gradualmente aumentable en la matriz energética del consumo de los combustibles líquidos originarios de refino de hidrocarburos de origen petrolero, y esa ley vence en mayo, más concretamente, según se tome fecha de decreto reglamentario o de publicación, alrededor de entre el 4 y el 14 de mayo se vence la ley de biocombustible. El complejo de los biocombustibles hoy tiene alrededor de 13.500 a 14.000 empleos directos, y si tomamos los empleos indirectos de este subsector, estamos hablando de 20 a 21.000 empleos. Por supuesto que estamos hablando de empleo registrado, de un nivel de salario medio alto, de alto nivel de tecnificación y profesionalización. Y realmente, si no se prorroga la ley de biocombustibles, este sector, que ya viene en crisis por incumplimiento a la propia ley, este sector pasaría particularmente, más del 60% son empresas pequeñas y medianas que no tienen espaldas para resistir un proceso de disminución, quiebre o anulación, que es lo que se está previendo de la participación de los combustibles, de los biocombustibles en la mezcla con los combustibles hidrocarburíferos. Entonces, verdaderamente, cuando el mundo está planteándose la necesidad de disminuir los impactos de gases de efecto invernadero, para poder avanzar en la lucha contra el calentamiento global y sus implicancias en el cambio climático, la Argentina, que fue pionera en el sentido positivo de la lucha contra el cambio climático entre los años
2000 y 2007, hoy es la que con este tipo de decisiones no solamente pone en crisis y probablemente en quiebra a una gran parte de los emprendimientos de biocombustibles, sino que además renunciaría a compromisos internacionales que tiene suscripto conforme a la ley, digamos, a las leyes sancionadas, renunciaría o incumpliría estos compromisos vinculados con la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático Mm. y contra el calentamiento global. Walter, Digo, sí, le hago una no, consulta. En la Cámara de Diputados, cuando este proyecto de prórroga que se aprobó en el Senado quedó trunco, había una propuesta del diputado Máximo Kirchner para modificar el régimen en lugar de prorrogarlo. Y de eso trascendió muy poco, las cámaras del sector incluso se quejaron en esa reunión informativa que hubo en la Cámara de Diputados. Pero algunas medidas trascendieron, no sé si usted estuvo al tanto de eso y cuál es su opinión. bueno, yo tengo conocimiento informal. No hubo nunca una propuesta del diputado Máximo Kirchner. Una propuesta es un proyecto de ley que tiene titulares, fundamentos, artículos, que tiene objetivos y que tiene métodos. Eso no existe nada. El actual secretario de Energía de la Nación, en reuniones cerradas y reservadas, ha comentado lo que se interpretaría como las ideas del diputado Kirchner en un proyecto de ley que lo que hace es ratificar esas ideas que informalmente y de manera reservada ha volcado el señor secretario de Energía, es ponerle un certificado de defunción a toda la industria de los biocombustibles. Este gobierno ha tomado la decisión de subsidiar por más de 1.630 millones de dólares a 8 empresas petroleras y ha tomado el mismo gobierno en el mismo año la decisión de quebrar la industria de los biocombustibles, que instituciones públicas como es el INTI, como es el INTA, han realizado mediciones de impacto ambiental que demuestran que los biocombustibles producen, por supuesto, un impacto ambiental que es el 26% de lo que contaminan los combustibles de origen de petróleo. ¿Qué quiero decir? O sea, Usted lo que plantea es que hay una suerte de favoritismo hacia las provincias petroleras, entonces, en detrimento de aquellas que producen los insumos, digamos, para los biocombustibles. no hacia la provincia petrolera, hacia el lobby petrolero concentrado y cartelizado de la Argentina. El lobby petrolero que está en contra de que se prorrogue la ley de biocombustibles, porque el objetivo del lobby petrolero es que los biocombustibles buenos son los que entran en su clúster de negocio de los grupos cerrados que hoy manejan el negocio del petróleo en la Argentina. La idea Sí. de que si se utiliza la soja o se utiliza el maíz para biocombustibles, se pierde en el tema alimenticio. Es un argumento que se usa y que es falaz. Claro. Y que es falaz. Porque yo te voy a decir, a ver, Argentina hoy es uno de los principales, si no es el principal, uno de los principales exportadores de aceite de soja del mundo. Es uno de los principales exportadores de granos de soja y de maíz, de los 5 más importantes del mundo, de los productores y de los exportadores. La exportación, los derechos de retenciones, los derechos a la exportación, que se conoce como retenciones para los granos, hoy se calcula que con la variación del precio de estos granos le van a dejar al Estado argentino entre
9.300 y 9.700 millones de dólares más de los que se tenían cuantificados cuando se elaboró el presupuesto vigente del 2020, del 2021. Si ese argumento fuera cierto, no tendríamos que tener el 47% de pobreza y lo que es aún peor, no tendríamos que tener las cifras de indigencia, que son los argentinos que no pueden terminar de comer en el país, que no les alcanza para comer. Entonces, digo, yo creo que la mejor manera de luchar contra la pobreza y contra la indigencia es preservar, potenciar, aumentar los sectores y subsectores de la economía y de la producción en los que somos competitivos, en los que tenemos tecnología de punta, en los que tenemos recurso humano de punta y en los que se pagan salarios de valor medio y medio alto. Y uno de ellos es el subsector de los biocombustibles. Cuando en Argentina se dice que cuando se dice, no, porque se producen biocombustibles y se deberían producir alimentos. Quiero decirte que gran parte de la producción de los subproductos que se extraen de la producción de los biocombustibles se destinan a la producción de alimentos animales y una parte de lo que se destinan de los productos de grano a la producción de alimentos para seres humanos en la Argentina es solamente el 8%. El 8% de lo que se produce del sector agrícola se le agrega valor para producirlo en parte de los alimentos, para seres humanos. Y de ese 8%, consumimos en la Argentina más o menos un 6% y el otro 2% lo estamos exportando. Ojalá pudiéramos producir mucho más alimentos para el mundo. Ojalá pudiéramos agregar mucho más valor. Ojalá pudiéramos seguir agregando valor en los bioproductos, llegar a los bioplásticos. Esto que existe ya en el mundo y que Argentina tiene condiciones para ser competitivo. Y no retrotraernos a la situación de 1994, cuando la visión de los legisladores que sancionaron esta ley y de quién era el presidente en ese momento, el presidente Néstor Kirchner, era buscar esquemas de agregado de valor a la producción agrícola. Entonces, ese argumento que si no producimos biocombustible vamos a tener más alimento para los argentinos es falso. Es tan falso como aquellos que decían hace 8 o 7 años atrás, regulamos el precio de la carne porque tenemos que preservar la mesa de los argentinos y nos terminó costando la destrucción de casi 30 millones de vientres de vaquillones en la Argentina, digamos, ¿no? Y hoy ese es un sector que se está recuperando y que me parece muy bien que se le agregue valor también y que se recupere porque es otro sector muy competitivo de la Argentina, el de las carnes. Walter, ¿qué tendría que tener, perdón, hago la última y ya te dejo, ¿qué tendría que tener una ley de biocombustibles para terminar con estas prórrogas que ya llevan varios años? ¿Qué tendría que tener? Primero hay que dar previsibilidad. Yo estoy de acuerdo que la prórroga tiene que hacerse por lo menos por 2 años y durante ese tiempo el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, el sector de empresarios, los trabajadores, tenemos que discutir una ley, según mi criterio, que garantice previsibilidad, que garantice largo plazo, que garantice en serio una diferenciación de competitividad entre el pequeño y el mediano productor y el gran productor, porque también en la producción de biocombustibles hay empresas importantes, concentradas y que tienen clúster agregados en lo que es la producción de bioenergías y de bioproductos. Entonces me parece que hay cosas para mejorar, seguramente que hay cosas para mejorar. ¿La manera de mejorar es quebrar todo? No, estoy convencido que no. Entonces, la falta de previsibilidad
nos está poniendo en riesgo, ya empezó a tener impacto en este sector que no está renovando contratos, que no está renovando empleos, que no está adquiriendo nuevos compromisos por ejemplo, de venta de burlanda, que es un subproducto que se obtiene de la elaboración del bioetanol de maíz, y que es muy importante para la producción de los alimentos animales. Entonces digo, la verdad que yo creo que hay que discutir una nueva ley, pero que sea para mejor. Si no tenemos prórroga, no tiene sentido discutir una ley porque estamos matando la gallina, yo no digo de los huevos de oro, pero por lo menos de los huevos de plata. Dos preguntas cortitas y ya terminamos la entrevista. La primera sería, ¿a qué países se está exportando? ¿Dónde se está colocando el biocombustible? Y la segunda, chiquitita, ¿siente que hay desconocimiento de parte no solo del sector político, sino de la sociedad respecto a este tema, al biocombustible y la potencialidad que tiene para la economía nacional? Sí, creo que arranco por la segunda. Creo que no, el sector de la producción de los biocombustibles no han hecho demasiada docencia. No han difundido la importancia que tiene este subsector. También pasaba lo mismo con el campo, ¿no? La crisis del 2009 puso de relieve una serie de avances en las tecnologías de integraciones en las producciones que generaban sinergia que antes de ese conflicto no se producía. Con respecto al tema de la exportación, los destinos de los biocombustibles de Argentina hoy están orientados mayoritariamente a Europa y nosotros tenemos un acuerdo potencial, porque la Argentina también parece ser que ha decidido disminuir su protagonismo en el Mercosur, pero el preacuerdo Mercosur-Unión Europea a la República Argentina le abre un mercado muy competitivo, te diría, en todo lo que es los bioproductos, incluidos los biocombustibles. Y después nosotros somos exportadores de aceites, más que de biocombustibles, es mucho más importante. El aceite es un paso superior de agregado de valor, pero es el prensado, y el biocombustible tiene un proceso mayor de agregado de valor, pues tiene un proceso físico-químico que tiene a su vez otros productos derivados como la parafina, como otros tipos de subproductos que se utilizan en la industria y de la cual Argentina es importadora. Es importadora. A lo mejor nos está faltando mejorar el nivel de pureza, el refino de la parafina, de la glicerina, no la de la parafina, pero nosotros, por ejemplo, glicerina de alta pureza para la industria cosmética, hoy Argentina la está importando. ¿Por qué? Porque ese sector de los biocombustibles podría hacer un agregado de valor tecnológico para permitirnos llegar a niveles de pureza en la glicerina superiores al 99%, que es lo que demanda la utilización para la industria cosmética. Bueno, creo que hay que avanzar, creo que hay que tener una mirada de progreso, no una mirada de retroceso. Bueno, Walter, muchísimas gracias por este momento y le deseamos que tenga buen fin de semana y buen viaje también. Bueno, Buen viaje. muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias.